Solución Ágil Movistar es tan dinámico como tú. El servicio de Internet que te ofrece 3 opciones para mejorar tu experiencia de conexión en el hogar. Solución Ágil Movistar 4G+. Enlace y fibra. Ponle dinamismo a tu vida y conoce más de las opciones de Solución Ágil Movistar para tu hogar en nuestra página web. Avanza con Movistar. Hola, mi nombre es Rodolfo Cova. Quiero dar las gracias al Festival de Cine Venezolano por la invitación a hablar sobre nuestro trabajo como productores y la producción en general. Como ya les mencioné, soy Rodolfo Cova, productor audiovisual, específicamente en cine, que es lo que me he dedicado los últimos años. Soy venezolano. Trabajé en producción en varios medios como teatro, televisión, publicidad y cine, que es lo que he hecho, como dije, en los últimos años. Y empecé por varios departamentos, estuve en catering, electricidad, utilería, hasta que llegué a la asistencia de producción y fue lo que más me atrajo, me gustó, me enganché completamente con la producción y de ahí seguí trabajando en producción como coordinador, productor de campo, jefe de producción, y fui poco a poco subiendo o escalando en la estructura de producción hasta que en el 2006, junto con Hernán Javes, fundé Factor RH Producciones, una casa productora que operó desde el 2006 hasta el 2019 y que se dedicó a la producción publicitaria y de cine. Y en el 2019 fundé Genuino Films, tanto en Venezuela como en México, donde he estado trabajando también en el área cinematográfica. He hecho más de 20 largometrajes, donde he participado como productor, productor ejecutivo, coproductor, productor asociado, en fin, en diferentes partes de la estructura de la producción, igual con varios cortometrajes, una docena aproximadamente. Y entre las películas que he trabajado podría mencionar algunas como Secuestro Express, Puras Joyitas, La Hora Cero, Piedra, Papel o Tijera, Azul y no tan rosa, más recientemente películas como Desde Allá, La Familia, El Vampiro del Lago, Las Hijas de Abril, Las Hijas de Abril, La Fortaleza, y en este momento me encuentro en postproducción de un par de largos y otros en desarrollo. Para entrar en materia, ¿qué es producción o qué es un productor? Yo empezaría por dividir entre productor ejecutor y productor generador o creador. Este productor ejecutor es una persona que puede tener participación dentro del proyecto a nivel de porcentajes o en la propiedad intelectual del proyecto, pero normalmente es un productor contratado para ejecutar por una compañía o por un productor, en este caso esa compañía. Y el generador creador es aquel que, eso, como su nombre lo dice, de repente lee una novela y adquiere los derechos para producirla, para adaptarla, o tiene una idea y contrata a un escritor específicamente para desarrollar esa idea, o se asocia con un director para llevar a cabo, generar un proyecto. Y en esta instancia, pues, o trabaja con un director o contrata también, puede ser a un director y desarrolla un proyecto, y normalmente tiene la titularidad por completo o parte en sociedad con otras compañías o otros productores o el director, la titularidad, la propiedad intelectual de este proyecto. Y dentro de estas categorías de producción, normalmente se suele confundir un poco lo que hace un productor ejecutivo. Un productor ejecutivo puede ser alguien que o es socio también del proyecto o está contratado para algo específico, como por ejemplo llevar un rodaje o conseguir determinadas cosas. Puede, como no, también ser socio del proyecto, mientras que un productor sí es el socio o dueño del proyecto. Y en las estructuras de cine, por ejemplo,
El productor es como la figura principal dentro de la estructura de producción, que es la que lleva a cabo todo el proyecto en todas sus etapas, mientras que un productor ejecutivo quizás no. Pero podría igualmente, como dije, tener participación, ¿no?, dentro de esta estructura. En televisión es al revés. En televisión la cabeza, la figura principal de la producción es el productor ejecutivo, porque el productor es el canal de televisión. En el caso de las series, por ejemplo, el productor ejecutivo es la cabeza de la estructura de producción, porque en este caso el productor es la plataforma, por decirlo de alguna manera, eh, o el canal, la compañía que pone el dinero para la realización de dicha producción. Ya teniendo claro lo que, según evidentemente mi experiencia, no estoy hablando por todo, sino por lo que es el trabajo que he realizado, podría empezar a mencionar las funciones de la producción como tal. Primero, bueno, es la selección de un proyecto en el cual lo genera desde cero o se asocia con un director que tiene un proyecto, pero primero es la selección de lo que se va a producir. De ahí se partiría a establecer las sociedades o las participaciones dentro de ese proyecto, que necesariamente podría ser, no necesariamente tendría que ser con una persona específica, podría ser con otras compañías o con individuos, en este caso como un director, con lo cual genera un proyecto desde cero o un proyecto que ya viene trabajando un director o, como digo, seleccionar un proyecto a través de unos derechos que se adquieren, un remake de otro proyecto o una idea que puede partir casi que desde un tweet, como se han dado casos, o una noticia o la vida de alguien, en fin. O sea, hay muchas maneras de arrancar o idear o desarrollar un proyecto basado en muchas cosas diferentes como las que acabo de mencionar. A partir de allí se arma un desarrollo, que es el camino que va a tomar este proyecto, por dónde lo vamos a desarrollar, si es solo inversión privada, si es fondos públicos, subvenciones, o si es mixto, o si se va a levantar por crowdfunding, en fin, cómo se diseña o por qué camino económico va este proyecto. De ahí empieza ese desarrollo, que ese desarrollo podría incluirse en una primera etapa de guión o desarrollarse una primera etapa de guión donde el proyecto o se escribe o ya está escrito y se testea o se busca de alguna manera con asesores de guión un mejor avance o evolución o crecimiento del mismo, y un desarrollo de producción que es parte primero de las necesidades de ese proyecto, específicamente qué necesita, qué está buscando, si es un proyecto que se tiene que hacer en un lugar o una zona determinada, o si se necesita una investigación para desarrollar mejor este proyecto, el guión, o incluso crecer o mejorar el que ya existe, y el desarrollo económico, que es la búsqueda como tal del dinero o el financiamiento del proyecto. Ya superada esta etapa donde ya tenemos un guión y tenemos un dinero que se pudo levantar o conseguir para poder producir el proyecto, venimos a la contratación del personal o el equipo, que es donde empieza a acumularse la mayor cantidad de gente, es el momento donde empieza a estar la mayor cantidad de gente o de profesionales o artistas relacionados al proyecto. Todo el avance de las contrataciones y de la cadena de derechos, que son todo lo que tiene propiedad intelectual dentro del proyecto. Primero que nada el guión, el cual tiene que tener una cesión de derechos de explotación cedidas a la compañía o a quienes van a ejecutar el proyecto como tal. Ahí también todo el personal, música, en fin, todo lo que incluye derechos autorales
toda esa cadena de derechos y toda esa contratación que es súper importante después a la hora de las ventas o retransmisiones o cuando sale el proyecto a la luz, tener toda esa cadena de derechos bien, bien armadas en esa estructura de contratos y sesiones para que pueda sin ningún problema proyectarse o transmitirse del proyecto realizado. Viene la supervisión inmediatamente después, supervisión y control de las tres etapas que son como las más populares o las más conocidas, como la preproducción, producción y postproducción. Esta producción es el rodaje per se, es el momento donde es el momento más corto de todo el proceso y el momento donde se acumula la mayor cantidad de gente trabajando al mismo tiempo también. Ese control y supervisión no es más que una estructura gerencial donde se ejecutan unos objetivos en un tiempo determinado y con un presupuesto determinado. Es el control de toda esta área que a veces la puede ejercer el mismo productor, a veces es contratado un productor ejecutivo para esto. Y aquí entran la mayoría de los cargos de la producción, como el line producer, el director de producción o el productor en línea, la jefatura de producción, y dependiendo del país y el lugar que se trabaje aquí, van a empezar a haber diferencias. En algunos lugares se llama jefe de producción, en otros se llama gerente de producción, otros gerente de locaciones o productor de campo. Y esta estructura, por supuesto, se adecua según cada país y cada lugar. Después de esta parte, ya cuando se cierra la postproducción, se trabaja en paralelo el empaquetado final, que es todo lo que es imagen, press book o press kit, trailers, póster, afiches, o sea, todo lo que son esos materiales con que se van a promocionar el proyecto, y se genera todo lo que son los deliveries, que es, bueno, la película como tal, DCP, pequeñas cápsulas, audios por separado, fotografías para prensa, en fin, todo lo que es el empaquetado y deliveries para salir a hacer el trabajo de venta, distribución del proyecto como tal. Se diseña también un poco antes, dependiendo del cronograma de trabajo, en qué fecha se tiene previsto terminar. Se diseña el recorrido de festivales si la película es una película que está pensado, diseñada para este recorrido de festivales, que puede ir desde festivales de autor, o si es una película de acción o de terror o de género, hacia qué animación, en fin, hacia qué recorrido se haría en este caso, si tiene o no este recorrido, por supuesto. Busca el cierre de contratos de distribución, si se hace por separado, tratando de vender territorios o plataformas o ventanas de exhibición. Cuando digo ventanas de exhibición me refiero a theatrical, después si son plataformas, cable, y dentro de la estructura de cable, si son premiums, canales premiums o ya masivos, regionales, en fin, todo lo que son esa escala de exhibición que va desde primero tratar de hacer evidentemente theatrical, después plataformas o cables, y dentro de esos hay categorías más exclusivas y menos exclusivas, canales de televisión regionales, nacionales, después regionales, y en toda escala, por supuesto, termina habiendo, existiendo otras ventanas como avión, hoteles, en fin, todo lo que es una estructura de ventanas de exhibición que termina en universidades, bibliotecas, todos los lugares donde se puede exhibir la película. Toda esa ventana de distribución, como digo, hay experiencias y casos que se han hecho de manera independiente
o a través de agentes de ventas. Estos agentes de ventas o uno los contacta directamente haciendo una investigación, un research en internet o a través de películas que se puedan parecer a quizás a la que tenemos, o se consiguen en mercados de coproducción o mercados eh, de películas que pueden ir a ser internacionales o un poco más regionales, como el mercado de Cannes, Berlín, San Sebastián, o cosas, hay muchísimas opciones, son quizás solamente mercados europeos o mercados latinoamericanos como en Cartagena, Ventana Sur, Guadalajara, en fin, hay muchísimas opciones allí donde tú muestras la película y estos agentes o distribuidores la ven y empiezas a tratar de colocarlas o negociarlas para su posible venta, ¿no? Y el trabajo que vendría después, todo esto como trabajo de productor o de los productores, es el seguimiento a esos reportes de ventas o si hiciste ventas propias también. A todos estos agentes o distribuidores, evidentemente, se les entrega todo el material que se preparó para el mercadeo. Cada territorio podría estar haciendo versiones de póster de sus respectivos afiches locales e inclusive trailers adaptados a cada uno de estos territorios. Uno hace todo el seguimiento de este trabajo de reporte de ventas y después distribución de los ingresos que ha tenido la película en este transitar. Eso se dice muy rápido, pero bueno, es un trabajo de años y pasé desde la creación de un proyecto como tal a todos los pasos que vienen después, el rodaje como tal y después, bueno, el cierre y la venta o distribución del proyecto. Se dice en un par de minutos, pero bueno, como digo, es un trabajo de años y por limitaciones de tiempo quizás no, y por la información solicitada para la charla no podríamos extender como mucho más. Después me hacen la pregunta de experiencias memorables dentro de la producción. Pues bueno, si has trabajado en Venezuela, yo creo que es memorable todo, ¿no? Porque a partir de, o por lo menos en la etapa que yo he trabajado, que son de los 2000 hacia acá, porque hacia finales de los 90 lo que hice fue cortometrajes, no había hecho largometrajes y el primer largometraje en que trabajo es Secuestro Express, que se produce en el 2003 y sale en cines en el 2005. En el 2003, a principios de año, que todavía había un paro petrolero, que el país estaba de alguna manera en crisis, pues bueno, durante toda esa época de ahí hacia acá, creo que nunca ha habido una película que no esté en crisis, por lo tanto lo memorable es todo, es hacer películas en medio de un paro petrolero, en medio de manifestaciones, de apagones nacionales, de cierres de espacios aéreos, de tensión por supuestas invasiones, falta o escasez de insumos, de alimentos, de gasolina, inclusive suspensión o rodar en medio de una pandemia. En fin, todo es memorable, la verdad. Como siempre digo, filmar en Venezuela es como hacer 3 películas en otro país. Así que no creo que tenga un momento icónico o está lleno todas las películas de momentos. Y no solamente es mi experiencia, es la experiencia de todos los que le han tocado producir en Venezuela en los últimos 20 años. Han pasado por este tipo de situaciones, ha habido que sortear muchísimos obstáculos y no hay manera, creo, de definir un punto allí que diga que, bueno, esto es lo más representativo, ¿no? También se habla mucho de toda la diáspora, lo que le ha tocado producir fuera del país y se hablan de
cuáles son las similitudes o las diferencias que existen en producir en Venezuela y producir afuera. Similitudes creo que son muchas, creo que la que más me ha llamado la atención o me ha sorprendido es esa ética y seriedad en general de los equipos, esa disciplina con que asumen el trabajo. Creo que eso es la mayor similitud en cualquier lugar en que me haya tocado trabajar o filmar o producir o coproducir, porque como coproductor también me ha tocado trabajar para otros mercados, como al igual que me ha tocado como productor principal o llevar un proyecto a cabo, la coproducción de muchos países y de todas estas culturas, como me ha tocado con Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Francia, España, en fin, Holanda, coproducir con muchos otros países, en general es esa ética y seriedad, el momento de asumir el trabajo, los equipos de trabajo, todos los departamentos, cámara, electricidad, arte, producción, esa, sí, esa ética con la que se trabaja en casi todos los mercados. Si hablamos de diferencias, pues bueno, Venezuela tiene alguna serie de diferencias claras por su situación específica per se, que tiene unas dificultades mayores. Lo que puede ser un problema en otros mercados cuando hablamos de que si hay horas extras o quedan algunas escenas por hacer, queda algo pendiente o un retraso, pues bueno, nada, en Venezuela eso no es un problema. Simplemente se hacen ajustes y se hace. En Venezuela hay problemas mayores como que, bueno, conseguir la gasolina, en fin, ¿no? Hay una cantidad de muros a saltar que son mucho más grandes e importantes. Eso sería para mí una diferencia, la accesibilidad a insumos de todo tipo es gigante, así que eso es una diferencia también. Dependiendo de cada país hay un costo promedio. Venezuela antes se decía que era muy económico filmar o trabajar en Venezuela, lo cual hoy en día no es así, ya está dentro del costo promedio de la región e inclusive un poco más costoso que algunos mercados más pequeños en la región. Cuando digo más pequeños, lo digo más pequeño de país, no más pequeño de producción, porque ahorita la producción en Venezuela se ha habido bastante afectada. Por ejemplo, hay como una división de porcentajes en todo el territorio, en casi todos los mercados. En Venezuela esos porcentajes dentro de un presupuesto varían muchísimo al resto de los países. El gran porcentaje se va en logística, en la movilización o en la logística del proyecto como tal, mientras que en otros países se cambia esa proporción un poco en otros rubros, ¿no? En otros departamentos. Y la diferencia, bueno, con relación al país también está en los cargos y en el organigrama de producción, en lo que nosotros no usamos en Venezuela casi nunca un diseñador de producción, mientras que en otros países es normal. El set es controlado por una producción de campo, mientras que en otros lugares por una jefatura o una gerencia de producción. El campo, que está relacionado más que todas las locaciones, lo maneja un gerente de locaciones, que es solamente el control del espacio físico como tal, o conseguir el lugar. Hay muchas diferencias en general en la producción, que en este caso es el tema que más nos atañe, nos importa, nos llama acá. Y los que siguen trabajando dentro del país, bueno, se han generado una estructura y una fórmula de trabajo que de alguna manera sigue funcionando, y los que estamos afuera hemos generado
también fórmulas para seguir trabajando. Por lo menos yo me mantengo siempre conectado con lo que está sucediendo, para poder seguir trabajando en Venezuela desde el exterior, estar conectado con quiénes son los talentos que están allí, que siguen trabajando en el país, siguen apostando, es como qué se está haciendo, quiénes los están haciendo, para hacer como un trabajo también más minucioso de cómo armar los proyectos en Venezuela. Eh, Trabajar desde el exterior de alguna manera me ayuda a poderme mover un poco más para desarrollar los proyectos. Hay una cantidad de limitantes por vuelos, por costos o por la economía del país, que estando fuera uno logra sortear un poco mejor eso, y facturando en una moneda más accesible, por decirlo de alguna manera, a los costos que son los costos internacionales. Por supuesto, uno se puede mover y buscar y desarrollar un poco mejor los proyectos, compartir la experiencia eh, de cómo se producen en otros lugares ayuda muchísimo a entender las fortalezas y debilidades que tenemos como país a la hora de producir, y eso te ayuda a que esas fortalezas tengan aún más presencia y más importancia dentro de los proyectos, y las debilidades en cómo logras conectar soluciones para ayudar a que esas también puedan crecer y puedan dejar de ser eso, ¿no? Debilidades, además de la experiencia y la visión del cine en otros mercados, ayuda a tener esa experiencia, esa visión un poco más amplia, y todo esto suma en muchos sentidos para lo que cuando llegas a Venezuela a producir nuevamente un nuevo proyecto, puedas hacer los ajustes y mejorar eh, sí, en esas producciones, en esos proyectos nuevos. Y para cerrar, bueno, hablaría de qué podría recomendar desde mi experiencia o desde mi trabajo. Es seguir creando, no parar nunca. En este sentido, así sea con formatos alternativos, desde un celular hasta cámaras más complejas, es seguir generando proyectos de alguna manera, y esos proyectos tratar de encontrarles sus espacios. Ya hay inclusive festivales y plataformas que muestran proyectos hechos con menos recursos, o inclusive específicamente con celulares. Pensar en mercados más amplios, ver qué se está haciendo, qué se está moviendo en todo el mundo, y pensar en cómo puedo contar esto, que quizás es algo local o muy regional, cómo puedo contarlo que sea interesante para mercados mucho más amplios, y tratar de darle camino y salida a esos proyectos. Recomendaría tratar siempre de aplicar a fondos de desarrollo que generan un dinero semilla que ayudaría a mover el proyecto, a viajar a un par de mercados, a exponerlo en diferentes lugares, y que ese proyecto pueda verse y, y- y lograr captar la atención de posibles socios o inversionistas. Así que recomiendo muchísimo, porque hay muy buenas ideas que a veces, por no tener absolutamente nada de dinero, podrían quedarse en la gaveta. Recomiendo muchísimo tratar de levantar algún fondo de desarrollo o conseguir alguna inversión, con ese dinero poder empezar a mover el proyecto. Y cuando digo moverlo es pagar una asesoría de guión, o hacer una investigación, tomar fotos, hacer un video, un dossier, y salir y poder viajar un par de veces a mostrar, a desarrollar, a empezar a mostrar, sí, el proyecto delante de posibles inversionistas. Y, y por último, diría que en estos tiempos rodar en Venezuela es
sumamente complejo y difícil. Hay un asunto de economía que está bastante complicada. Creo que hay que desarrollar proyectos sencillos, eh, muy intimistas, pequeños, fáciles de armar, fáciles de producir, con la menor cantidad de gente posible. Y poco a poco empezar a abrir el camino. A veces tenemos ideas o proyectos que son muy buenos, pero requieren de una maquinaria, una estructura muy, muy grande. Y, y en estos complejos momentos, donde además por la pandemia hubo mucho tiempo sin poder filmar, sin poder rodar y trabajar, pues hacer proyectos que puedan salir de manera más sencilla, más fácil y rápida, y poder empezar a abrir caminos con estos proyectos que no significa porque sean más sencillos, más económicos, que sean también más chiquitos a la hora de lo que vayas a hablar o lo que vayas a exponer allí, ¿no? Pero bueno, yo me he enfocado estos últimos tiempos a tratar de desarrollar proyectos más pequeños, más íntimos, mm, con menos personajes, menos espacios, y, y buscar ese nicho, ese camino, ese mercado para filmar más veces o más proyectos en menos tiempo, y poder tener una cartera de proyectos que sacar a mover y a vender y a ofrecer, ¿no?, en el mercado. Creo que esos son como mis recomendaciones básicas en estos tiempos difíciles, y específicamente en los tiempos que corren en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por, por estar allí, por escuchar, y bueno, me encantaría recibir comentarios, preguntas o cualquier duda o aclaratoria, con gusto a través del festival o de las redes. Rodolfo Cobas, con gusto las recibo y las contesto por allí. Un abrazo grande a todos y gracias por estar acá.